La Iglesia Católica Romana está en la profecía. En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios utiliza el símbolo de una mujer para representar a su iglesia. La cuestión es que en Apocalipsis aparecen dos mujeres. La primera es una virgen vestida del sol que representa la iglesia verdadera. La segunda es una ramera vestida de púrpura y escarlata, representa la iglesia falsa. ¿Con cuál de las dos mujeres encajará la iglesia romana? Si la respuesta es la primera mujer, esto significa que la iglesia católica no debería encajar con ninguna de las características de la segunda. Veamos entonces los símbolos que la profecía presenta sobre la segunda mujer, y si la iglesia romana no encajara con ninguno, la podemos descartar como la iglesia falsa. Esta segunda mujer se describe en Apocalipsis capítulo 17. Los versos 1 al 3 nos dan las primeras tres características que nos ayudarán a identificar quién es esta iglesia falsa. Una mujer sentada sobre una bestia, pero también sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa la mujer? Una iglesia. ¿Qué representa la bestia? Una nación o un reino. Así que como la Biblia utiliza a una mujer como símbolo de una iglesia y una bestia como símbolo de una nación, la imagen de una mujer sentada sobre una bestia simboliza a una iglesia que controla una nación o un reino. En otras palabras, esta iglesia es al mismo tiempo una iglesia y un estado. ¿Pero qué representan las aguas? Multitud de pueblos, naciones y lenguas. Esto simboliza el gran dominio que ejerce esta iglesia sobre las gentes. El siguiente símbolo es que la bestia sobre la cual se sienta la mujer tiene 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Representan 10 reyes. Puesto que los reyes gobiernan reinos, estos 10 reyes representan realmente 10 reinos. Y como en la Biblia el número 10 representa totalidad, podemos saber con certeza que los 10 cuernos de la bestia representan la totalidad de reinos que le entregarán su poder y autoridad a esta iglesia falsa para que los domine. El siguiente símbolo nos da a conocer la apariencia de esta iglesia falsa. Se describe que viste con colores púrpura y escarlata. Esta mujer es también una iglesia rica, pues se adorna con oro, piedras preciosas y perlas. Esto para atraer la atención hacia sí misma. Y ahora viene uno de los símbolos más perturbadores, pero que nos ayudan a identificar claramente quién es esta iglesia falsa. Y es que esta mujer tiene en su mano una copa de oro que rebosa de cosas abominables. ¿Qué es abominación según la Biblia? Las principales cosas que la Biblia define como abominación son hacer esculturas e inclinarse ante ellas, tratar de comunicarse con los muertos, comer animales inmundos, apartar nuestro oído para no oír la ley de Dios, la fornicación espiritual, es decir, cuando la iglesia se une con los reyes de la tierra, derramamiento de sangre inocente, y la más grande de todas, la adoración al sol. Además de esto, la profecía nos dice que esta mujer se llama Babilonia, o sea, confusión, y es una ramera, lo que quiere decir que ha cometido adulterio contra Dios al abandonar su pacto. Así que, en definitiva, esta iglesia no representa al pueblo de Dios, en vez de eso representa una iglesia falsa. Las últimas dos pistas nos dicen que esta mujer es madre, lo que significa que tiene hijas, o sea que en algún momento de ella empezaron a salir otras iglesias que con el tiempo también se convirtieron en rameras, pues empezaron a compartir muchas de sus abominaciones. Y por último, la profecía nos dice que esta iglesia en su historia ha estado manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Al dejar que la Biblia defina sus propios símbolos, vemos que la profecía nos está diciendo que Babilonia es una iglesia y un estado. Una iglesia que tiene dominio sobre las gentes. Una iglesia cuyos colores predilectos son el púrpura y el escarlata. Una iglesia rica y ostentosa. Una iglesia que contamina a todo el mundo con el vino de sus abominaciones. Entre ellas el espiritismo, es decir, tratar de comunicarse con personas que ya han muerto. Y por supuesto la adoración al sol. Es también una iglesia que se convirtió en ramera. Es una iglesia madre, pues de ella salieron otras iglesias que empezaron a compartir sus abominaciones y también se convirtieron en rameras. Y es una iglesia que en su historia ha estado manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Solo existe una iglesia que encaje perfectamente con esta descripción: la Iglesia Católica Apostólica Romana. Veamos las evidencias que confirman esta conclusión. La Iglesia Católica es la única iglesia y estado en el mundo. Es una iglesia con dominio sobre las gentes. Sus colores principales son el púrpura y el escarlata. Es una iglesia rica y ostentosa. Enseña las falsas doctrinas que la Biblia categoriza como abominación, entre ellas la comunicación con los muertos y la adoración al sol.
Es claramente una iglesia madre, de donde salieron muchas otras iglesias que con el tiempo también se convirtieron en rameras. Y es una iglesia que en su historia ha estado manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Pero, ¿y qué de los 10 cuernos que representan la totalidad de naciones que le entregarán su poder y autoridad a la Iglesia Católica? Bueno, en 1960, cuando en el mundo había 3 sistemas en competencia por dominio global, el capitalismo, el comunismo y el catolicismo, un sacerdote católico jesuita llamado Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, predice el ascenso de un gobierno mundial bajo el liderazgo del papado. Él dice: una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos 3 rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. El nuevo se va a implementar porque así lo dice la profecía. Será una Babilonia espiritual conformada por los reyes de la tierra, la Iglesia Católica y las hijas de la Iglesia Católica. Pero esta Babilonia espiritual también se va a desbaratar, porque Dios tendrá la última palabra. La Iglesia Católica Romana no encajó con uno, sino con todos los símbolos que caracterizan a la iglesia falsa mencionada en Apocalipsis. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las horribles crueldades que realizó cuando dominaba en los siglos de ignorancia y tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado esas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante siglos por tan altanero poder? Lejos de abandonar ese acerto, lo han afirmado más positivamente que nunca, diciendo que la iglesia nunca erró ni errará jamás según las escrituras. ¿Cómo entonces podrá renunciar a los principios que moldaron su conducta en las edades pasadas? Forma parte de la política del papado asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el verdadero veneno de la serpiente. En el siguiente video veremos cómo la profecía desenmascara el pacto de la Iglesia Católica Romana, un santuario terrenal falso que hace que las personas pierdan de vista el ministerio de Cristo en el cielo. Si con este video te has dado cuenta que estás en Babilonia, que estás en ese sistema de confusión lleno de abominaciones, hoy Dios te habla diciéndote: salid de allí, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Aunque hoy Satanás quiera apartarte de la verdad, presentándote mandamientos y doctrinas de hombres, yo te invito a que tú fijes tus ojos en Cristo.